Silvia Sanz, ¿qué tal estás? Pues La fenomenal gran profesora de yoga, la gran pianista, la gran lectora, bueno, la no te gran pases. buscadora espiritual desde niña. Muchas gracias por recibirme de nuevo hoy por la tarde. Es fantástico verte y poder charlar contigo aquí en este espacio de Yoga en Vida pues bueno, para suerte mía y para suerte de todos aquellos que nos estén viendo. ¿Cómo estás, Ramiro? Todo sigue su curso, como dicen los taoístas chinos. Lo mejor que puede suceder. Vienen los vientos del este, vienen los vientos del oeste, y ante el cambio también ecuanimidad, equilibrio, cierta cordura y no Ujú. dejarse tampoco arrastrar compulsivamente por las cosas, vivirlas con plenitud, pero sin dejarse obsesionar por ellas. Qué bueno, si pudiéramos hacer la mayoría esa enseñanza, de verdad. Bueno, vamos a introducir el tema de hoy, del que yo sé muy poquito y probablemente mucha gente también, bueno, no lo sé. Es el tema de Gurdjieff. Vamos a ver primero quién fue este personaje y por qué tiene tanta importancia. ¿Quién es Gurdjieff? Para que lo podamos conocer todos aquí. Cuéntanos. Gurdjieff era un personaje que ha dejado infinidad de dudas, de incertidumbres, muchos detractores, Ujú, muchos simpatizantes, pero indudablemente de lo que no cabe duda es de que Gurdjieff ha sido una persona realmente notable en la senda de la búsqueda interior, de la transformación y de ganar un conocimiento de orden superior. ujú, De origen ruso, del siglo XIX, yo he seguido durante años sus huellas. ujú. He seguido sus huellas en Estambul, he seguido sus huellas muy a fondo en París, he ido hasta el Priorato de Avon, donde él en Fontainebleau tuvo un instituto para el desarrollo armónico del ser humano. He Vaya. estado en la Catedral de París, donde se hicieron los ritos funerarios por él. He estado muchas veces en la puerta del edificio donde él vivió, el apartamento donde él vivió un tiempo en París, en la calle Colonel Renard. He ido incluso al cementerio donde él está enterrado y otras personas muy cercanas a él. Y es más, he estado varias veces alojando intencionadamente en los hoteluchos, por decirlo así, hoteles no de gran calidad que hay en París y donde se alojaban cerca de su apartamento Ujú. precisamente los discípulos de distintas partes del mundo que venían a verlo. Y llevo más de 50 años, esa es la verdad, indagando, siguiendo las huellas intelectuales, filosóficas, psicológicas de este controvertido personaje, muy, muy controvertido y todavía desconocido, que era Gurdjieff, que su vida está tejida de realidades y de fantasías, de luces y de sombras, y que, repito, ha tenido por un lado grandes detractores seguramente injustificados y Ujú. por otro lado ha tenido, eso sí, simpatizantes o discípulos que le hubieran seguido hasta la muerte. Lo esencial, por tanto, Silvia, no es el personaje. Lo Ujú. esencial es la enseñanza que nos dio este personaje. Lo Sí. esencial es no si tuvo, como algunos dicen, hasta 40 hijos, si era un gran seductor o no lo era, no si recorrió todo el mundo como un expedicionario espiritual
o no lo hizo, no si tuvo muchos conflictos con determinados alumnos o no. Eso no es lo esencial. Lo esencial es la enseñanza. A mí me gusta muchas veces decir que el problema nunca es la enseñanza, el problema es el maestro, y los que fallamos somos los preceptores, los profesores, los maestros, pero la enseñanza, como dijo Buda, es impecable en su principio, en su medio y en su fin. Y no hay duda de que Gurdjieff supo recoger infinidad de conocimientos iniciáticos, tanto de Oriente como de Occidente, que no solo nos trasladó él, sino su discípulo más aventajado, que fue Uspensky, ese gran buscador de la verdad, del milagroso, que era periodista, que era físico, que hizo un viaje por la India buscando en los Arran, buscando escuelas de sabiduría, y que volvió un poco decepcionado de la India, diciendo que hoy en día ya no había esas escuelas puras de sabiduría, era o al menos muy difícil encontrarlas. Bueno, ilústranos un poco cuál sería la médula ósea, ¿no? La columna vertebral de las enseñanzas de Gurdjieff. ¿Qué es lo más importante? Sí, mira, Gurdjieff fue como un gourmet que fue tomando alimentos espirituales de diferentes partes del mundo y de diferentes tradiciones. Y todo ello le hizo configurar o conformar una serie de enseñanzas que él incluso denominó Haida Yoga, que Haida muy pocas Yoga. personas saben eso. H-A-I-D-A, la H se aspira Haida Yoga. Haida. El Haida Haida Yoga. Yoga es yoga de Gurdjieff, es decir, es ese yoga que él consiguió subsumiendo y agrupando infinidad de enseñanzas de lo más diverso. Hay enseñanzas sufís, hay enseñanzas de esoterismo cristiano o cristianismo esotérico, hay enseñanzas de yoga, hay muchas enseñanzas de budismo, incluido el budismo tibetano, hay enseñanzas gnósticas y neonósticas, hay enseñanzas místicas. Él hizo una especie de agrupación de enseñanzas de muchas tradiciones más antiguas, menos antiguas, para sacar de ahí una serie de conocimientos prácticos para el individuo de a pie, para la persona que lleva una vida cotidiana. Él siempre insistió que no es necesario renunciar, no es necesario tomar la anacoresis o la vía monástica, no es necesario irse a un Arran o a los Himalayas, sino que en el mercado, en cualquier lugar de la vida diaria, uno puede desenvolverse siguiendo y poniendo en marcha todas estas disciplinas que iremos desgranando, que algunas son más acertadas, otras menos, que cuando todo de alguna manera se mezcla, también corre cierto riesgo de deformación. Por ejemplo, las ideas que él tenía, el Uspensky, sobre Kundalini, pues nada tiene que ver con el verdadero Kundalini Yoga. Pero de lo que no hay duda es de que su mente profunda, aunque por otro lado también digamos muy mundano, porque era extraordinariamente mundano en cuanto a la comida, el alcohol, el sexo, que esa mente profunda supo ser trasladada sobre todo a los discípulos gracias a través de este hombre mucho más severo, más riguroso, que era este físico llamado Uspensky, que estuvieron años juntos, lo suficiente para que Uspensky tomara estas enseñanzas y con su prodigiosa memoria las pudiera trasladar a otras personas.
El problema, lo he dicho siempre en otras intervenciones y lo reitero, es ese carácter que los propios seguidores de Gurdjieff se han dado a sí mismo de elitistas, de formar grupos elitistas y que eso les ha llevado a un raro dogmatismo, a una excesiva rigidez. Eso no ha favorecido en contra de lo que ellos creen en absoluto a Gurdjieff ni a Ouspensky, sino todo lo contrario, porque el dogmatismo, en lugar de expandir, lo que hace muchas veces es limitar y nos apega a ideas, cuando además Gurdjieff era todo lo contrario. Gurdjieff era totalmente abierto, él daba todas las enseñanzas y métodos para seguir lo que él también llamaba el desarrollo armónico del ser humano. Él consideraba que estamos totalmente desarmonizados, pero que podemos seguir enseñanzas místicas, enseñanzas iniciáticas para conseguir ese desarrollo armónico y algo muy importante, Silvia, y así poder ganar el alma. Él decía que los seres humanos no nacen con alma, que el Vaya. alma no se tiene, el alma se gana. Mientras estamos en la desarmonía, la desintegración, el caos, lo que él llamaba la multitud de yoes que nos dividen y nos fragmentan, no hay alma, somos máquinas. Y tenemos incluso que reconocer nuestra propia mecanicidad para realizar todos los esfuerzos conscientes más fuertes que podamos, más poderosos en esa senda del despertar, para dejar de ser máquinas y convertirnos realmente en seres humanos. Y él decía que somos máquinas con diferentes centros. Esto lo tomó seguramente de la doctrina hindú, de lo que se llaman los kosas, los cuerpos o vestimentas. Ajá. El centro físico, el centro sexual, el centro mental, el emocional, el supramental y otros. Porque si uno indaga, lo que hay de original en sus enseñanzas es como él las expuso, pero no las enseñanzas, porque todo lo tomó, insisto, de el cristianismo esotérico, del sufismo, del hinduismo, del budismo y del yoga. Él nos dice que hay que ir más allá del camino del yoga, pero todo lo suyo es yoga puro, es jnana yoga, raja yoga, es hatha yoga, todo es yoga. Y él le denominó, insisto, a ese conjunto de enseñanzas iniciáticas el Hatha Yoga, donde hay cosas muy interesantes, todas tomadas de Oriente, que iremos poco a poco viendo. Y si no tengo mal entendido, Ramiro, no sé si es Gurdjieff quien funda lo que entendemos por el cuarto camino. Cómo es esto de que se le pone el nombre del cuarto camino? Cuéntame. Sí, ahí sí que hay muchos equívocos, pero los creó el propio Gurdjieff, Ujú, porque claro, parte de los equívocos, de los malentendidos del Hatha Yoga o de la enseñanza de Gurdjieff vinieron o por el propio Gurdjieff o a veces por el que transmitió toda la enseñanza directamente a un público más vasto, que era Ouspensky. ujú. Gurdjieff decía que está el camino del fakir. El fakir es aquel que se encarga solo del cuerpo, el dominio sobre la corporidad. Luego está el camino del monje. El monje es el que lleva una vida, lógicamente, monacal, Ujú. una vida apartada del hogar, de la sociedad. Luego él decía que está el camino del yogi. El yogi es el que trabaja más con la mente, el que trabaja más con el dominio mental. Y luego él decía que hay un cuarto camino que reunificaría o susumiría los tres caminos anteriores. Él diría que el cuarto camino a la vez es el camino del fakir,
el camino del monje, el camino del yo. Pero ahí lo que él no se percató o intencionadamente no quiso percatarse de ello es que el yoga ya es ese cuarto camino. Es que esto es un contrasentido. Ya. Si consideramos que el yoga tiene 7 modalidades de yoga básicas: yoga físico, mental, energético, místico, de la acción, etcétera, ya, ¿qué más? El yoga entonces diríamos que es el 7º, el 9º, Ya. el de camino. Pero él le dio esta denominación, sobre todo, fíjate Silvia, para distinguir ese cuarto camino, que es el camino del hombre, de la mujer ordinarios, que es el camino de la persona en su vida cotidiana, incluso doméstica, distinguirlo de los otros 3 caminos que estaban como más definidos. El del fakir, entregado al cuerpo, a la penitencia muchas veces, al tapas o austeridad; el del monje, al aislamiento, a la clausura, y el del yogi, al dominio de la mente. Él nos dijo que el cuarto camino insume una serie de enseñanzas de todo tipo para el autodesarrollo, para el autoconocimiento, para el autocontrol, pero que no exige ni que nos volvamos fakires, ni que nos volvamos monjes, ni que nos volvamos yogis, como él entendía, que el yogi también forma parte o formaba parte un poco de estar al margen de la sociedad ordinaria o de estar inmerso en un río de sabiduría iniciática y de vivir también en un ashram, en una comunidad. No, él el cuarto camino lo daba, lo pasaba para aquellas personas, la gran mayoría, que quieren llevar una vida totalmente ordinaria. Lo que ahí él no consideró es que se puede ser un yogi y llevar una vida totalmente ordinaria, igual que se puede ser seguidor de Buda o de Jesús o de Lao Tse y llevar o una vida en aislamiento en la jungla dedicado a tu búsqueda interior solamente, o una vida tratando de conciliar lo que es la vida diaria con la vida espiritual. Entendamos pues el cuarto camino como esa capacidad de seguir las enseñanzas y los métodos y la evolución y la revolución interior sin necesidad de seguir los caminos tradicionales. O sea, esto digamos que es una de las enseñanzas, ¿no? Aportaciones de Gurdjieff a su sistema, ¿no? Crear el cuarto camino como una vía de autodesarrollo interior para el individuo. Yo al menos lo he Para el entendido así. individuo, exacto, en la vida cotidiana, En la que vida cotidiana. no tienes que irte de tu vida diaria. Puedes ser un padre de familia, una madre de familia y ser una persona muy avanzada, efectivamente, espiritual o psicológicamente. Y dentro de ese cuarto camino, de esa corriente del cuarto camino, ya empezó él a transmitir una serie de enseñanzas para precisamente ese desarrollo armónico del ser humano, ese ganar un alma que no tenemos más que en potencia, y en ir consiguiendo el verdadero autoconocimiento y poder dejar de ser una máquina, un puro automatismo, para volverse una persona realmente consciente. Y para eso hay que aprender a observar, a conocer, a trabajar sobre los diferentes centros que nos forman como un ser humano. Y algo muy esencial también, aprender a descubrir y a superar y unificar nuestra multitud de yoes. Gurdjieff decía que no somos una persona, somos infinidad de personas descontroladas, esos yoes a los que le falta un director, un soberano que les pueda ordenar, que les pueda organizar. Y en este sentido, pues hay varias parábolas muy significativas, como la parábola de los marineros. Supongamos un barco donde hay un gran número de marineros y resulta que el capitán del barco está dormido
el que lleva el timón está borracho y los marineros unos por otros llevan el barco a la deriva y naufraga. El capitán del barco sería nuestro yo real o ser interior del que no tenemos ni idea. El que lleva el timón sería la conciencia que está borracha y los marineros serían nuestras tendencias, nuestros impulsos, esa multitud de yoes que guerrea y al final lleva el barco que es a la deriva. Y la otra también parábola muy interesante que él recogió de la más remota antigüedad, porque no hay que olvidar que toda la enseñanza de Gurdjieff viene de la más remota antigüedad. La otra es la de la diligencia de caballos, una diligencia de caballos donde la diligencia propiamente dicha es el cuerpo, el dueño de la diligencia está profundamente dormido, que es nuestro yo más íntimo, nuestro ser interior. El que lleva la diligencia está totalmente borracho, ebrio, que es la consciencia, y los caballos son los impulsos, y las riendas son la voluntad. Entonces, si el señor de la diligencia está dormido, si el que Claro. lleva la diligencia está borracho, cada caballo va por donde quiera, no sabemos controlar las riendas, pues la diligencia vuelca y se cae por un abismo. Todo son metáforas o símiles muy antiguos que él recogió de la más remota antigüedad para evidenciar que en la mayoría de nosotros el ser interior, el yo profundo, el yo soberano, está dormido, desconocido, que la conciencia, en lugar de ser una conciencia clara, lúcida, fuerte, intensa, está turbada y perturbada y está sumida en la más total ignorancia. Y que entonces no hay nadie que dirija nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestras propensiones y que por eso el ser humano es como esa diligencia que se cae por un terraplén o como ese barco que finalmente naufraga. Nos falta un yo interior y parte del trabajo de Gurdjieff es ir recuperando ese ser interior. ¿Y cómo recuperamos ese ser interior? Empezando por poner en práctica lo que él llamaba la autoconsciencia o autorrecuerdo u observación de sí, que es una técnica básica en la enseñanza y en el sistema de Gurdjieff. El tratar de estar tanto tiempo como sea posible en esa conciencia de ser, en ese observarse, en ese sentirse, en ese recuerdo de sí mismo. Que eso, si una persona no está preparada, le puede traer fatales consecuencias. Por eso se dice que hubo discípulos de Gurdjieff que pasaron por momentos psíquicos muy difíciles, porque es muy duro el estar las 24 horas del día como él pretendía estar en esa conciencia de sí, en esa autoobservación, en ese autorrecuerdo. Pero también él decía que es gracias a esa implacable autoobservación que vamos descubriendo nuestros centros para poder trabajar con ellos, nuestra multitud de yoes, y que vamos consiguiendo así poner orden o conseguir un soberano interior en ese caos absoluto, en esa máquina en la que todos vivimos. Entonces, el cuarto camino, digamos, el objetivo no es Despertar, es despertar, no despertar. es despertar. Estamos totalmente dormidos, somos máquinas y lo que tenemos es que despertar. Y por eso él nos decía que tenemos incluso que crearnos a nosotros mismos choques conscientes, situaciones en las que despertemos, en las que nos avivemos. ¿Cómo qué? Decía, si no tiene usted dificultades, búsqueselas, Claro. porque si no, poco a poco te vas amuermando, aletargando,
automatizando más. Y nos tenemos que dar choques conscientes y adicionales. Y uno de los grandes choques es tratar de estar atento y autoatento. Darte cuenta, pero también darte cuenta de ti mismo y a la vez, que esto es muy complejo, estar observante de la dinámica de tus diferentes centros. El centro mental, el emocional, el centro sexual, todo ello hay que someterlo a un escrutinio extraordinariamente severo. Y por eso él decía que no basta con el esfuerzo ordinario, y él apelaba al sobreesfuerzo. Él decía que lo que verdaderamente cuenta, lo que nunca se pierde, lo que nos ayuda a transmutarnos es el sobreesfuerzo, porque los pequeños esfuerzos siguen dentro de la máquina, que todos somos solo sobreesfuerzo te ayuda a saltar fuera de tu propia mecanicidad. Y él decía que en este sentido hay que trabajar muy a fondo sobre los estados emocionales negativos. Nunca permitirnoslos, nunca ser tan indulgentes con nosotros que nos dejemos absorber por ellos. De la misma manera que decía que nunca hay que estar buscando la consideración de los demás, sino al revés, considerar a los demás, y que algo de lo peor que podemos hacer por nosotros mismos es alimentar la autocompasión, compadecernos a nosotros mismos, porque eso, en lugar de fortalecernos, nos debilita. Hay El mucho de yoga, ¿eh? propósito, ¿qué? Hay mucho de yoga, hay No, mucho no, de la enseñanza mucho de de yoga, es eso. yoga, mucho de budismo, mucho de Mucho, hinduismo, mucho. a todo ello añadió él lo que llamó o llamaríamos, lo tomó de Oriente, obviamente, la inmovilidad quietista más total. Un ejercicio que consistía en la detención consciente durante media hora, una hora, el tiempo que fuere, lograr una detención consciente total de cuerpo y de mente y de cuerpo. Ese era otro de los grandes ejercicios que formarían parte de lo que él llamó, y es tan poco conocido todavía, el Hatha Yoga. Y por otro lado, también insistía mucho en una disciplina muy fuerte, pero que combinaba luego con lo que llamaríamos el largo desenfreno de los sentidos. Esto No no lo sabemos entiendo, si ¿eh? sí, Esto yo no lo que era, entiendo. que era el beber desmesuradamente, el comer glotonamente, el dar rienda suelta a lo sensorial, quizá porque él en ese sentido también tenía una vena de enseñanza tántrica. Como él tomó tantas enseñanzas, viajó por tantas partes de Oriente, pues su pensamiento es una síntesis de muchos principios. Por otro lado, era profundamente religioso también en el sentido de una religiosidad puramente esotérica, nada que ver con la religiosidad de los aparatajes No. eclesiásticos o la religión institucionalizada. Y era un hombre, pues sí, muy singular en todos los sentidos, y que por eso a veces hay que distinguir lo que es el maestro de lo que son sus enseñanzas. A muchas personas les confundía, con unos era muy tierno, él con los ancianos era de una enorme ternura, empezando por sus padres, e insistía mucho en el respeto a las figuras paternas, pero luego con determinados discípulos, pues era enormemente rayano en lo cruel e incluso en lo agresivo, porque él también se escudaba en aquello de que trataba de matar, entre comillas, el ego de los demás, y que muchos de sus comportamientos muy severos, muy rigurosos, eran para destruir el ego de los demás y que así pudiera florecer el verdadero ser. Desde luego a mí me resulta extraño algunas de estas cosas porque normalmente
cuando ocurre un largo desenfreno de los sentidos, ¿no? Lo que estabas mencionando. Suele ocurrir que cuando te pegas un atracón de comer o cuando bebes mucho, la conciencia de ti cambia, cambia Exacto, a que es más baja. Entonces, mucho más no, baja. no sé Cierto, ahí, ahí por ejemplo, no sé la enseñanza, no sé qué enseñanza se puede sacar de, por ejemplo, de esa actitud, no lo sé. De otras, evidentemente, lo que él veo es que hay celebra. mucho yoga, que hay mucho budismo, que hay muchas enseñanzas de Oriente, también de Occidente, por supuesto. Podríamos decir que en ese sentido también hay mucho tantrismo, aunque sea a veces un tantrismo degradado. Él celebraba las célebres cenas que llamaba la cena de los idiotas, donde cada uno de sus discípulos adoptaba un papel. Había diferentes clases de idiotas, entendido idiota como la persona que va más allá de la mente ordinaria y de esa especie de arrogancia por el conocimiento. Allí se bebían grandes cantidades de alcohol, se consumían todo tipo de alimentos. Yo creo que ahí había como un tinte tántrico, quizá, que era un poco un eco de lo que se ha venido a llamar Mm, el rito de las 5 cosas prohibidas en el tantrismo de mano izquierda. ya, Eh, Gurdjieff dio muchos conocimientos, cada persona debe aprovechar los que aquellos que consideren consideres. oportunos, pero sí, no hay nada de original en Gurdjieff. Lo verdaderamente original es cómo dio esta enseñanza, cómo pudo transmitirla y cómo él era verdaderamente un ejemplo extraordinario de Mm, saber moverse en la vida cotidiana, que por la mañana te estaba predicando la enseñanza iniciática más elevada y por la tarde te estaba vendiendo alfombras, porque otra mm, cosa importante de él es que él insistía en que hay que desarrollar los diferentes planos de nuestra personalidad. Así, mm, por ejemplo, el que es muy pasivo tiene que desarrollar la actividad, el que es hiperactivo volverse pasivo, el que es muy emocional trabajar con la razón, el que es muy racional trabajar con la emoción, desarrollar todos los lados de nuestra personalidad, pero sabiendo que la personalidad es un decorado, que ujú. somos esa multitud de Lo yo yoes y que es. lo importante es encontrar ese yo profundo, ese soberano interior que nos permita coordinarlo todo ello. Aparte de estas enseñanzas, Silvia, y eso ya no entraré en otras enseñanzas altamente esotéricas y difíciles de comprender por un ser humano ordinario, que es lo que él llamó, pues, el rayo de la creación, las octavas. Tú como música, como Mm, pianista, sí sí. podrías tratar de intentar un poco comprender lo que son La las teoría octavas, de las pero octavas. la verdad es que la mayoría de las personas no estamos preparadas para el entendimiento de las octavas o teorías que tenía de que vivimos de la luna, de que vivimos de la sustancia de la luna. Hay otra serie de teorías luego todavía más supraesotéricas que es difícil entender, Ujú, pero lo que serían las nociones básicas, la psicología transformativa básica, para la vida diaria, pues dice cosas interesantes y apasionantes, y ujú. además que no las creó él, sino que debido a sus prolongados y extensos viajes, a su contacto con grandes maestros y místicos de todo tipo y de todas las tradiciones, él adquirió un conocimiento muy notable que todos podemos inspirarnos y sentirnos agradecidos por disponer de él. Aquí habría que seguir aquello de lo que te sirva y Claro. te ayude, lo Mm. acoges y lo que no, simplemente lo descartas. Hay una cosa que sí que he leído, que alguna vez la hemos comentado, que son las danzas, ¿no? Que crea Gurdjieff Sí, como un método de contramecanicidad de los movimientos del cuerpo. Esto a mí me parece realmente interesante porque no lo había visto, ¿ves? Eso sí que no lo había visto antes. Entiendo el yoga también, ¿eh? Como el trabajo consciente sobre el cuerpo también como un ejercicio de contramecanicidad.
pero lo que he claro. visto de las danzas de Gurdjieff no lo veo tanto como el trabajo consciente sobre el cuerpo, sino como a darle una especie de choque a los movimientos naturales del cuerpo y hacerle, ¿no? A hacer una especie de movimientos poco sincrónicos, digamos, que tienen su propia sincronía. Es lo que me ha parecido, ¿eh? Pero no tengo ni Sí, idea, no sé si y es así. además, por un lado, él trata de quebrar la mecanicidad con técnicas de contramecanicidad, porque también los trabajos enormes físicos a los que sometía a sus discípulos en el Priorato de Avon, en Ujú. este Instituto para el Desarrollo Armónico del Ser Humano, eran terribles. 18, 20 horas cargando vigas, haciendo edificios, Wow. etcétera, para romper la mecanicidad y para sacar lo que él llamaba ese esfuerzo o sobreesfuerzo de orden superior. Y también con las danzas, yo creo que trata, por un lado, de quebrar la contramecanicidad. Por otro lado, de que el danzante pueda a la vez trabajar en sus diferentes centros. Ujú. Está trabajando en el centro mental, en el centro emocional, en el centro energético y por otro lado también movilizar determinadas energías que están en todos nosotros aletargadas o ocultas, pero que podemos actualizar. Por eso sí, las danzas y las músicas de Ujú. Gurdjieff son muy especiales. Tú además como música las apreciarás de una manera diferente al que es puramente profano en cualquiera de estas artes musicales. No es simplemente algo que la verdad me llamó la atención, ¿no? Es como una persona en realidad es capaz de aglutinar un montón de, de sabiduría en general que procede de diferentes fuentes espirituales y de distintas tradiciones y hacer una especie de compuesto que yo creo que se alimentaba mucho también, es lo que me está pareciendo de la propia personalidad de él, ¿no? Enigmático y extraño. Y luego también de los seguidores, ¿no? El círculo que se crea también parece muy Yo extraño, muy esotérico. sí, muy esotérico, muy elitista, eso no me gusta, pueden incurrir en el dogmatismo. Yo he conocido personas que han Sí. formado parte de diferentes círculos, sobre todo de París y de otras partes, porque hay diferentes círculos de Gurdjieff, y eso no me gusta. Ujú. Pero indudablemente, pues llevan con ellos una sabiduría. Me he leído el 80% de los libros de todos sus seguidores, que la mayoría no merecen la pena, excepto realmente el de Uspensky, que esa es la Mm. joya de las joyas de la enseñanza de Gurdjieff. Luego ellos acabaron en muy malas relaciones, tenían actitudes muy diferentes ante la vida. Gurdjieff era más abierto, era más libertino en determinados momentos. Uspensky era muy rígido, pero ¿hasta dónde llegarán los riesgos, voy a decirlo así, del cuarto camino, como de todas las enseñanzas místicas y esotéricas, cuando es difícil enfocarlas? Que el propio Uspensky, a una edad avanzada, que él tuvo muchos discípulos, el propio, y que sin duda ha sido el gran difusor de Gurdjieff, el propio Uspensky se alcoholizó en los últimos años de su vida y hay un hecho sorprendente que reunió a los discípulos de él y les dijo, mirad, no hay sistema, no hay enseñanza, casi nadie puede llegar a lo que se pretende de la independencia interior y les dejó realmente estupefactos. Lo tengo todo yo reseñado, es muy Mm. interesante. Para no alargarme más, digo lo básico, pero les dejó estupefactos, porque eso evidenció que el propio Uspensky no logró la meta, él mismo lo reconoció, que Ujú. había fracasado espiritualmente. Estos sistemas a veces que por un lado parecen permisivos, pero que por otro lado son muy rígidos, porque fíjate, dile a una persona que todo el día esté atenta de sí, consciente, autoconsciente, en el Claro. autorrecuerdo, como una persona no tengo una base,
de equilibrio, pues Claro, esa persona puede aún más desequilibrarse. Por desequilibrarse. eso yo creo que lo sabio es que tomemos siempre de cada enseñanza lo que más nos pueda ayudar. Hay aspectos de la enseñanza de Gurdjieff que son muy prácticos para la Ujú. vida cotidiana, como por ejemplo, estar en la autoobservación cuando sea razonable y no excesiva, como el tratar de combatir ese instinto autocompadecernos y buscar excesiva consideración por parte de los demás, como el tratar de ver los estados negativos y no ceder a ellos. Hay infinidad de cosas, o la detención consciente practicada todos los días, que indudablemente eso de dónde viene, esa Ujú. filosofía del Hombre, claro, quietismo de Oriente, claro, de que es Oriente, uno de los ejercicios básicos, el claro. sentarte, aquietarte por completo para así también ir más allá de esa multitud de yoes y encontrar tu verdadero ser interior. Yo Ujú. he tratado, por ejemplo, en mi libro de Gurdjieff, que tengo un libro hace un año, sí, publicado sobre Gurdjieff, he tratado de recoger esta enseñanza más práctica. Por eso yo he evitado entrar en toda esa especie de Ya. indagación tan intrincada que te la dejo a ti sobre las octavas, sobre el alimento que viene de la luna, sobre el rayo de la creación, porque todo eso se sale un poco de la real transformación Mm. interior. A mí Claro. lo que me ha interesado de la enseñanza de Gurdjieff es todo lo que nos ayude a transformarnos, a ser nosotros mismos y a humanizarnos. Aunque también se ha dicho que Gurdjieff estaba falto de humanidad, pero esto también se ha dicho de Bueno, Krishnamurti, que son personas tan ya. a veces controladas o autoconscientes que parece que son menos emocionales o menos sentimentales, pero en Gurdjieff, por ejemplo, su insistencia en amar, atender a la gente mayor era verdaderamente envidiable, igual que Krishnamurti tenía una vena enorme de emoción en querer ayudar a los demás. Ujú. Y yo creo que lo importante en realidad es centrarse un poco en la enseñanza, en el legado más que en el personaje en sí, aunque en este caso sea controvertido, como tú has dicho, pero creo que lo más importante es que si alguien aquí, por ejemplo, quiere profundizar sobre esos pasos, ¿no?, que da Gurdjieff, ese cuarto camino, esa es su enseñanza, puede leer perfectamente el libro que has citado o incluso la propia enseñanza de Gurdjieff, que hay un montón de recursos en Internet, eso lo podemos ver también, ¿verdad? Sí, lo que no tenemos que perder de vista, porque sería una injusticia a la enseñanza medular, es que todo lo que nos ha dicho Gurdjieff no es Mm, nuevo. Él ha claro, sabido darle un aspecto nuevo o un enfoque nuevo, de la misma manera que a mí muchos yogis en la India, ya incluso en mis primeros viajes, me decían que nada de lo que decía Krishnamurti era desconocido para el yoga. claro. Son enseñanzas, cada uno la enfoca de una manera. Hay Mm, quien pone más énfasis, ¿verdad?, en el maestro, hay quien sí, pone sí, menos, hay quien pone más énfasis en un método concreto o en el llamado no método, porque el no método de Krishnamurti es también un método, es el claro. método de la inteligencia, el discernimiento, Sí. la claridad. El no generar un método es también otra forma de método. Es que ese es el más complicado, fíjate, porque la mente humana, ¿qué tiende? Tiende a asociarse a algo, siempre a un grupo Sí, social, a un maestro, a siempre, algo. La mente siempre. humana pocas veces es única y exclusivamente independiente, siempre estamos buscando un guía, algo, porque Sí, normalmente sí, si estamos solos nos es sentimos así. como a la deriva y que nos guíen o sentirnos dentro de la pertenencia de un grupo suele cohesionar mucho interiormente, suele hacer sentir al humano muy seguro, ¿no? Lo difícil Claro. realmente es desvincularte de todo eso después de haber como bebido de sus fuentes, ¿no? Haber cogido lo importante y entonces trazar un poco tu propia estrategia, tu propio camino. Es lo más difícil porque Sí, supone... al final, Silvia, tú me la has oído muchas veces en clase, hay Mm, que seguir la propia senda, que sí, es la senda sin senda. Toma lo mejor que puedas
de cualquier tradición, de cualquier mentor, de cualquier enseñanza, pero Sí. para construir tu propia enseñanza, no para quedar aún más limitado metiéndote en otras enseñanzas, que es lo que me decía, por ejemplo, Pío Filipani Roncón, Roncón y este gran pensador, me decía, nunca entenderé, Ramiro, para qué uno sale de una religión y se mete en Y se otra. mete en otra. Dejas el catolicismo y te metes en el budismo tibetano, etcétera. No, al final lo que hay es que ir quebrando ataduras para ser más libre y al final llegar al maestro interior y comprender que todas las enseñanzas, todos los métodos, todos los templos están dentro de nosotros. Pues bueno, con esa bonita enseñanza nos vamos a quedar y esperamos sobre todo que hayamos alentado al público a interesarse un poco por la enseñanza de Gurdjieff, que es realmente muy interesante, sin dejarnos llevar por la parte del personaje. Muchísimas gracias, Ramiro, de verdad, Gracias, nuevamente por muchas tu gracias. tiempo, por Muchas dedicarnos a gracias por nosotros todo. este tema tan apasionante del que yo realmente desconozco mucho y que me da pie a intentar profundizar un poquito más. Y nada, muchísimas gracias de nuevo Y por ya, estar ahí. y ya, Silvia, que hemos hablado de que había también en la enseñanza de Gurdjieff muchos conocimientos sufíes, Ajá. pues ya tenemos ocasión de hacer, te propongo, un Sí, espacio que tengo mucho interés en él, que sería todos los movimientos estos un poco heterodoxos espirituales, como han sido los sadhus, los baús, los derviches, los sufís. Ese va a ser un programa muy interesante y muy sí. original que espero que próximamente abordaremos. Próximamente abordaremos nuevos temas. Muchas gracias por el ofrecimiento, Ramiro, de verdad. Muchas gracias. Muchas Abrazos. gracias.